Esta ponencia se titula Actividades vulnerables y mecanismos legales para su prevención e identificación. Fue elaborada por los doctores María del Pilar Enríquez Gómez, Carlos Enrique Leves Rivera, Rosendo Orduña Hernández, Arturo López Aldiña y la maestra Blanca Estela Grajales Briscón, en colaboración con los estudiantes Gloria Gabriel Espinosa Lara y Diego Mendoza Sánchez. A manera de introducción, podemos decir que, derivado de la generación de actividades ilícitas, surge la necesidad de establecer y aplicar mecanismos para frenar dichas actividades a través de la creación de leyes especiales tendientes a identificar a quienes recurren a realizar este tipo de operaciones. Existen actividades que requieren de la aplicación de mecanismos para distinguir si son operaciones vulnerables, siendo la función notarial sometida a escrutinio en pro de fortalecer controles y minimizar el riesgo de recibir inversiones de dudosa procedencia. En tal sentido, la figura del notario público juega un papel importante en el sostenimiento de la legalidad económica del país. En esta investigación, la metodología que se utilizó estuvo en función del tema de estudio y comprende la importancia de los mecanismos que utiliza el notario público y la trascendencia de su aplicación en la prevención de actividades ilícitas. Es de tipo documental y se realizarán búsquedas, organización, clasificación y procesamiento de información para resaltar los mecanismos utilizados en la identificación de actividades vulnerables en el caso de estudio. Esta metodología también dio la pauta para conocer el entorno legal y determinar algunos comentarios finales. Es importante señalar algunos antecedentes y la evolución respecto a lo que es el lavado de dinero, la cual ha sido una práctica ilícita antigua y ha afectado no tan solo el ámbito nacional, sino también el internacional, por lo que en 1975 surgió el Grupo Internacional conformado por los países con mayor capacidad económica en el mundo, conocido como el G7, y surgió con la finalidad de buscar soluciones a los problemas que se generaban por la inestabilidad del sistema financiero internacional. Y bueno, ha habido una evolución desde entonces. En 1986 identificamos que surgió la Ley de Control del Blanqueo de Capitales en Estados Unidos. En 1988 se llevó a cabo el Convenio de Viena. En 1989 surgió el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, y en el 2013 surgió lo que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que por sus siglas las conocemos como LFPORPI. Y bueno, México se suma a este compromiso internacional con la finalidad de proteger el sistema financiero y la economía nacional. En esta ley se enuncian dos grandes rubros y se tipifican las actividades vulnerables, que por su naturaleza pueden ser susceptibles de utilizarse en el proceso de lavado de dinero. Por lo tanto, es importante conocer estas actividades realizadas por entidades financieras y actividades realizadas por entidades no financieras, que se encuentran en el artículo 14 y artículo 17 respectivamente de esta ley. Y bueno, en esta ley están listadas justamente estas actividades vulnerables. Esta gráfica o lámina o imagen nos muestra justamente cuáles son de una manera más amigable y podemos visualizar que están los juegos y sorteos, tarjetas de prepago y cupones, obras de arte, traslado o custodia de valores, donativos, cheques de viajero, mutuo préstamo o crédito, vehículos, servicios profesionales, comercio exterior, compra y venta de inmuebles, metales y joyas, blindaje, fedatarios públicos y arrendamiento. Tenemos que tener en cuenta que tanto las personas físicas como las personas morales pueden ser sujetas a estas actividades vulnerables. Y bueno, existen medidas jurídicas también que pueden prevenir actos u operaciones jurídicos que se deben elevar a escritura pública, lo que hace que se involucre lo que es el notario público. En tal sentido, las actividades vulnerables para el notario público son algunas de las que están aquí listadas, ¿no? Y es la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. También hay actividades que tienen que ver con el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio irrevocable. Si realiza actividades que tengan que ver con la constitución, modificación patrimonial, fusión o escisión, compraventa de acciones y partes sociales de personas morales, también se considera una actividad vulnerable. Y una más también se considera actividad vulnerable la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantías sobre inmuebles. Es importante conocer cuáles son esas actividades vulnerables del notario, pero también es importante conocer cuáles son sus obligaciones. Y esta ley le tipifica las siguientes, que es identificar al cliente y a los usuarios, hacer una relación de los negocios, solicitar la información a estos clientes y usuarios y custodiar, proteger y evitar
evitar la destrucción de información. Si bien es cierto, el notario público tiene identificadas actividades vulnerables, también tiene estas obligaciones que cumplir. Y bueno, al final podemos comentar que la lucha contra el lavado de dinero ha permeado en países desarrollados. Este tipo de conductas ha propiciado el establecimiento y aplicación de mecanismos tendientes a frenar dichas actividades ilícitas, identificar quiénes recurren a realizar operaciones para limpiar recursos obtenidos de actividades ilícitas. Sin importar la modalidad de lavado de dinero, el problema ha trascendido las fronteras de los países y esto ha convertido en un problema de interés internacional para frenar y castigar dichas prácticas indebidas. Podemos entonces concluir que el distinguir operaciones vulnerables es tarea que involucra al quehacer notarial, el cual debe aplicar mecanismos legales existentes, así como tomar en cuenta lo relativo a restricciones del uso de efectivo, ya que debe también identificar la forma en la que se está pagando o cubriendo las obligaciones que de ella deriven. Finalmente, la figura del notario público tiene un nivel de responsabilidad mayúsculo al tener que informar a las autoridades correspondientes sobre las actividades vulnerables que pudieran o no ser sujetas de lavado de dinero y cumplir cabalmente con las disposiciones que le fueron conferidas, coadyuvando con ello al desarrollo de economías y finanzas públicas sanas. Para esta investigación se utilizaron estas referencias bibliográficas que se muestran de una manera enunciativa, más no limitativa. Agradecemos mucho la oportunidad de participar en este congreso y también la atención que nos están prestando en este momento, esperando también que haya sido de su agrado este tema. Muchísimas gracias.